prácticamente, digamos, coloca más el 51 más 1% del patrimonio. Cada uno tiene su característica. Por ejemplo, las universidades públicas, los gobiernos autónomos municipales digamos, de cada sección, digamos, ¿no? Los gobiernos departamentales, ¿no? Son, por ejemplo, autónomos en cuanto a su gestión y en cuanto a lo que viene a ser el patrimonio mismo, ¿no? Por eso es que, digamos, tienen consejos municipales, tienen consejos universitarios, tienen asambleas departamentales. Es decir, la parte legislativa, por ejemplo, es inherente a este tipo de entidades públicas. En cambio, otras, por ejemplo, solamente son de carácter descentralizado. No tienen patrimonio propio, pero dependen de una cabeza de sector. Por ejemplo, en los ministerios, tenemos el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, tiene como entidad descentralizada al Fondo de Desarrollo Indígena. Este tipo de entidades, por ejemplo, tienen que necesariamente, digamos, consultar a lo que vienen a ser las cabezas de sector. Es digamos, no tienen autonomía. Donde estoy haciendo las anotaciones. ¿Se ve, por favor, esa hoja? Sí, ¿Qué se está licenciado. proyectando? Sí, Sí, licenciado. Sí, licenciado, se Perfecto, ve. perfecto. Entonces, hablábamos de lo que viene a ser el conocimiento, entonces, de la entidad. Tenemos que ver también, entonces, la forma de administración que tiene, digamos, la entidad. Otro que nos puede interesar, digamos, son las fuentes de financiamiento. Financiamiento. A ver, en esta parte un poquito, a ver, haremos participar, hemos visto ya este elemento de lo que es las fuentes de financiamiento. A ver, veremos, aquí está. A ver, en forma, así, como dicen, al muestreo. Apasa Calizay Stephanie. Aquí, licenciado, presente. Ah, ya. A ver, dime las fuentes de financiamiento que tienen las entidades públicas. Ah, Hemos visto 5 fuentes de financiamiento. ¿Cuáles son? puede ser por unos recursos propios, por la recaudación de impuestos, también puede ser por donaciones. Lo, también podría venir una fuerte importante es, del IDH y préstamos y donaciones también. De acuerdo. El tema de las recaudaciones de impuestos obviamente consideran como impuestos de coparticipación tributaria o recursos de coparticipación tributaria. Está perfecto, pero muy bien, entonces le vamos a ver. Bien, entonces es un punto, digamos, que tenemos que incluir en la comprensión de actividades, las fuentes de financiamiento, por ejemplo, que tiene la entidad. Puede tener una, puede tener más de una.
Hay entidades que viven solamente de sus recursos propios, ¿no? Como por ejemplo el CEGELIS, por ejemplo, que obviamente tiene como principal fuente de financiamiento los ingresos que cobra por este servicio. Y así podemos encontrar varias entidades. Hay otras que también tienen bastante disfrute de recursos. Tienen recursos propios, coparticipación, IDH, donación y préstamos. Puede tener los cinco. Obviamente, entonces es importante visualizar esto. Otro elemento que tenemos que nosotros revisar en la comprensión de actividades está relacionado con la estructura organizacional que ha adoptado. Algunos dicen, por ejemplo, conocer, digamos, el organigrama de que expone gráficamente la estructura organizativa, ¿no? La organización administrativa que ha adoptado para producir el bien o servicio. Entonces, seguramente también vamos a revisar aquello. Hay una máxima autoridad, seguramente habrá direcciones, secretarías, no sé, los niveles ejecutivos, operativos, ¿no? Los de Estado. ¿No? Eso nos ayuda, obviamente, para también visualizar cómo está organizado la entidad. Otro elemento que nos interesa, digamos, es también, digamos, la cobertura, ¿no? Hay algunos que solamente tienen una representación en una ciudad. Generalmente los ministerios, por ejemplo, tienen en los 9 departamentos, tienen una oficina regional, digamos, que atiende, obviamente, digamos, la prestación de estos bienes o servicios. Hay algunos que solamente son de carácter local, por ejemplo, un gobierno municipal de La Paz solamente tendrá representación en la ciudad de La Paz. Entonces, esto es importante, digamos, conocer. Y la normativa que aplica en sus operaciones. Es importante también identificar qué normativa aplica a esa entidad. Si percibe, por decir, los recursos del IDH, aplicará pues la ley de hidrocarburos. Si es que, digamos, aplica el tema de la recaudación de impuestos municipales, por decir, por bienes inmuebles, aplicará también seguramente, digamos, lo que viene a ser la ley de gobiernos autónomos municipales, la ley de lo que es la ley de autonomías y seguramente inclusive la parte impositiva que da facultad a los gobiernos, inclusive la ley 843, si es que vamos a ir obviamente, digamos, a verificar. Es decir, cualquier normativa que se aplique y use, obviamente, sea aplicable en las operaciones de la entidad pública. Y obviamente otros que pudieran, digamos, colocar. Por ejemplo, alguien me dirá, por ejemplo, el presupuesto. Pueden hacer una mención del presupuesto, cómo está conformado, cuánto de recursos administra en la gestión y por ahí, digamos, ¿no? En qué programas está repartido, por ejemplo, el recurso. Puede ser, digamos, un cuadro, digamos, para poder entender las actividades, ¿no? Bien, este sería entonces en cuanto que nos solicita, digamos, la estructura de planificación, digamos, en el sector público, especialmente o específicamente las normas de auditoría financieras. A ver, déjenme grabar esto. Bien. Eh, Veremos entonces, a ver cuál es el siguiente punto que nos piden, digamos, en la planificación. El siguiente punto que nos piden es el análisis de planificación. Este es un punto práctico que tenemos que, digamos, desarrollarlo. Ah, no, acá, perdón. Análisis de planificación. El análisis de planificación no es otra cosa que eh, represente la descomposición de los elementos de los estados financieros
para poder sacar una conclusión pre-auditoría. O algunos, por ejemplo, lo entienden de una forma más de diagnóstico, que también es el propósito. Obviamente, en la etapa de planificación solamente podemos hacer, digamos, conclusiones de carácter, digamos, general, que representan diagnósticos de por ahí del Estado, ¿no? No estamos sacando conclusiones finales porque no vamos a entrar en la revisión misma, ¿no? Es una etapa anterior a la ejecución. Pero ese análisis, desde el punto de vista, digamos, de la auditoría, representa descomponer. Cualquier análisis es poner. Obviamente el de sacar, digamos, previa, un diagnóstico, digamos, de situación. A ver, ahí por ejemplo vamos a utilizar varias técnicas que nos han enseñado. A ver, veremos entonces, a ver cómo estamos a ver, a ver. A ver, vámonos. Ajá. Chuquimia Cristian Daniel. Presente, licenciado. A ver, dime, Cristian, ¿cuáles son las técnicas de análisis financiero que conoces? ¿Cuáles son los cursos de finanzas de ustedes? A ver, mientras vas recordando, Cristian, a ver, invocaremos a Flores Grover. Está en el, en el aula virtual. Flores Grover. Beatriz Herrera. Presente, licenciado. Beatriz Herrera. Podría ser, licenciado, el análisis vertical, el análisis horizontal. Excelente. Bueno, ya daste ni más tiempo para consultar, pero bueno, ese es justamente una de las técnicas que utilizamos nosotros eh, para analizar, digamos, en finanzas, son los ratios, por ejemplo, los índices, el análisis vertical, el análisis horizontal. Entonces, vamos a nosotros ir aplicando eso en lo que viene a ser la descomposición y lo que viene a ser, digamos, en la etapa de planificación, sacar unas conclusiones de carácter general, más de carácter de diagnóstico, de análisis financiero. Hemos dicho esas técnicas pueden ser el análisis vertical, análisis horizontal, pueden ser los famosos índices, razones, ¿no? Otros que son propias, digamos, de la parte de finanzas. A ver, ¿cómo podemos nosotros aplicar? Por ejemplo, aquí podemos ver, por ejemplo, en la entidad A, B, C. Tenemos el estado, el balance general.
tenemos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 en bolivianos. Entonces ahí colocamos activo, por ejemplo, está el activo corriente, podemos decir, digamos, bancos, está con un importe de 1.000.000, tenemos exigibles, está con 100.000, total activo corriente, tendríamos también el activo no corriente, y generalmente el activo fijo de operación. Y vamos a colocarle neto de depreciación acumulada. Le vamos a colocar 1.000.000 también. Total activo no corriente. Total activo. Total activo tenemos el total del activo corriente más el total del activo no corriente. A ver, luego tenemos el pasivo. Pasivo y patrimonio. Ahí tenemos el pasivo no corriente directamente. Ahí tenemos una deuda a largo plazo. Deuda interna a largo plazo. Ahí tenemos 1.000.000. Y tenemos capital institucional. El restante. Tendríamos, a ver, 1.100.000. Aquí tendríamos, ¿no? 1.000.000. Total pasivo y patrimonio. Ahí tendríamos la suma de los dos. Bien, ¿qué hacemos en el análisis vertical? Como dice, ¿no? Vertical, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, vertical, ¿no? De arriba hacia abajo, vertical. Lo que vamos a hacer nosotros es encontrar la magnitud de la conformación de las cuentas respecto al total. Entonces lo que vamos a hacer es solamente sacar la participación que tiene cada saldo respecto al total. Entonces vamos a colocar ahí porcentaje, por ejemplo, en el análisis vertical. ¿Qué vamos a hacer? Y compararlo con el total. Esto, por ejemplo, lo podemos multiplicar por 100. Para que nos dé, digamos, en cifras redondas. Acá no tenemos el porcentaje, por ejemplo, para que nos pueda dar una mejor interpretación. Podemos redondearlo esto. En el pasivo y patrimonio hacemos de la misma forma. Vamos a comparar con el total del pasivo y el patrimonio. Y acá, a ver, esto lo vamos a multiplicar por 100. Y este otro también por 100. A ver, ¿para qué nos sirve ahora esto en la parte de planificación? Si, por ejemplo, alguien me pregunta, pero pareciera una cuestión mecánica de hacer esto, digamos, ¿y qué sentido le damos en auditoría financiera esto? Lo que nos sirve obviamente es para sacar un diagnóstico, por ejemplo, para poder hacer énfasis en los
ya sean las pruebas, sean de control o sustantivas. A ver, acá, por ejemplo, hagamos una pequeña, a ver, ustedes esto han visto en la auditoría financiera, por ejemplo. A ver, una consulta, a ver acá a Jaime Quispe. Dice, buenos días. Jaime Oscar Quispe, a ver, ¿dónde le pondrías más énfasis a partir de este análisis, solamente utilizando el vertical, por ejemplo, en la aplicación de pruebas, ya sea sustantivas o ya sean de control? ¿En cuáles cuentas vas a colocar, digamos, mayor énfasis? ¿Dónde vas a tener más amplitud, digamos, Mm, de ejecución de pruebas? ¿Cuáles entrarían, digamos, en forma estratégica? Porque no olvidemos que la auditoría cualquiera tiene que ser, digamos, llevado adelante de una manera eficiente. Y ser eficiente implica tener una planificación estratégica. Lo estratégico implicará menores tiempos de horas auditor, porque si no, no vamos a acabar ni aquí ni a 10 años. Entonces, seguramente tenemos que utilizar los recursos que contamos, especialmente los recursos humanos, nuestros auditores, tienen que obviamente ser, eh, podemos decir, eh, digamos, aplicados con los términos de eficiencia. Entonces, a ver, ahora volviendo a la pregunta, ¿dónde sería el énfasis en todas las cuentas? Son una, dos, tres, cuatro, cinco cuentas. Yo pondría mayor énfasis, licenciado, en lo que es las cuentas de bancos, eh, activo fijo de operación y deuda interna. ¿Y por qué no capital institucional? Tú dices bancos, está bien, activo fijo de operación y deuda interna. Estás excluyendo, por ejemplo, capital institucional. ¿Por qué? Ah, no, ese más, licenciado, Ya. ¿Y por qué no exigibles? por el motivo que ¿Por qué no tiene no mucha exigibles? significatividad, licenciado. ¿Qué? No es significativo, licenciado. Ahora sí, digamos, prácticamente, digamos, has dado en el, como dice, en el meollo del problema. Exigibles, por ejemplo, asumiendo que el 100%, por ejemplo, representa, digamos, el saldo, digamos, equívoco, no va a afectar a la opinión final. Implica entonces que si yo no reviso, por ejemplo, exigibles, eso representa ni el 1% del total. Por lo tanto, la incidencia que pudiera tener sobre tu conclusión, ¿no? No es significativo. Por lo tanto, vas a seguramente tomar en cuenta aquellos elementos donde necesariamente tienen una significación, una significatividad, perdón, relevante respecto al total. Esto implica entonces tomar esa cuenta de bancos, ¿no? Casi el 50%, activo fijo de operación 50%, en deuda interna y capitalización. Entonces, no nos vamos a distraer, digamos, en estar revisando exigibles. ¿Por qué? Porque prácticamente no va a incidir en tu conclusión. Así el 100% estuviera mal, digamos, así en una presunción previa, digamos, ¿no? A ver, hagamos de cuenta de que todo el exigible tiene presentaciones, errores, irregularidades, ¿de acuerdo? Pero eso representa ni el 1%, entonces no va a influir en la opinión final, en la conclusión final o sobre la razonabilidad de los estados financieros. Entonces, nos ayuda, este análisis de planificación nos ayuda, obviamente, digamos, en la etapa de planificación, entonces generar una estrategia, digamos, sobre aquellos elementos que sí van a afectar, digamos, a la opinión de forma significativa.
Ahora, en cuanto a lo que viene a ser el... Bueno, ya se va a desconectar esto. Bueno, antes de que otra vez nos desconectemos, vamos a continuar con un ejercicio completo, por ejemplo, la siguiente clase sobre temas de análisis, técnicas de análisis financiero, análisis vertical, horizontal. Ahora sacaremos con un ejemplo, relacionaremos con un nivel de materialidad que está planificado y sacaremos conclusiones. Es lo que viene a ser las áreas críticas, áreas críticas de auditoría. Vamos a sacar, digamos, esto. Ya, entonces vamos a dar el siguiente trabajito, a ver acá, para que ustedes vayan un poco, digamos, imbuyéndose. Para la siguiente clase, quisiera que ustedes, por favor, puedan revisar, ¿no? Lo que viene a ser, por ejemplo, el término de significatividad. Si bien está, por ejemplo, también en el tema, eh, en el contenido mínimo que debe tener la planificación, necesito, por ejemplo, que puedan hacer, digamos, una definición propia de ustedes sobre lo que es la significatividad. Y obviamente yo les voy a dar, obviamente, lo que es la puntualización exacta, digamos, a lo que se entiende, ¿no? De significatividad en auditoría. Ojo, es muy diferente a lo que viene a ser la parte contable. Está relacionado, pero tienen diferentes propósitos, ¿no? En contabilidad, por ejemplo, hay también la significatividad. En auditoría tiene otra relevancia la significatividad. Entonces, háganme, por favor, una revisión de ese término y luego sobre lo que viene a ser las técnicas